El viento soplaba fuerte cuando Sofía llegó a la vieja casa que había heredado de un tío lejano. La estructura se alzaba imponente, casi como si vigilara los campos vacíos que la rodeaban. Las persianas golpeaban contra las ventanas rotas, y el aire olía a moho y abandono. Con las manos temblorosas abrió la puerta principal. Un chirrido largo resonó por los corredores oscuros como un lamento. A pesar del desorden, todo parecía intacto, como si el tiempo hubiera quedado atrapado allí, estancado entre las paredes. Exploró cada habitación hasta que su curiosidad la llevó al sótano. Allí, bajo la tenue luz de una bombilla parpadeante, encontró un objeto cubierto con un viejo trapo manchado de humedad. Al retirarlo, se reveló un espejo antiguo con una ornamentada moldura de madera. Era frío al tacto, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin saberlo, Sofía había desenterrado algo que cambiaría su vida para siempre. El espejo tenía un diseño peculiar. La madera que lo rodeaba estaba tallada con figuras de lobos enredados en ramas espinosas. Había algo perturbador en la perfección de los detalles, como si las bestias estuvieran vivas, atrapadas en un momento eterno. Sofía se inclinó para observar más de cerca y notó unas palabras grabadas en la parte superior de la moldura. Mira hacia adentro y despierta la verdad. Su aliento se volvió pesado. Una corriente de aire frío acarició su nuca, pero al girarse no vio a nadie. Es solo mi imaginación, se dijo, aunque su corazón latía con fuerza. Al tocar el vidrio, un frío intenso subió por su brazo, como si la superficie le devolviera el contacto. Retiró la mano de golpe, sintiendo que algo se había despertado, algo que llevaba mucho tiempo esperando. Y antes de continuar con esta historia aterradora, imagina convertir tu pasión por el terror en una forma de ganar dinero. ¿Te gustan las historias de lobisones y monstruos? Descubre cómo puedes crear videos de historias de terror para YouTube y empezar a generar ingresos en solo 40 minutos. El enlace está fijado en los comentarios. Ahora, volvamos a esta pesadilla. Aquella noche, incapaz de resistir la curiosidad, Sofía volvió al sótano. El espejo parecía atraerla, susurrando algo que no lograba entender, aunque no produjera sonido alguno. Se colocó frente a él, mirándolo fijamente. Su rostro apareció en el cristal, pero algo no estaba bien. Por un breve instante, el reflejo pareció parpadear antes que ella. Los ojos de su reflejo eran amarillos, profundos y animalescos. Un par de colmillos puntiagudos sobresalían de su boca. Sofía retrocedió, llevándose una mano al pecho. El aire en el sótano se volvió pesado, sofocante. Cerró los ojos con fuerza deseando despertar de lo que creyó era un sueño, pero al abrirlos, el reflejo ya era el suyo nuevamente, normal, humano. Aún así, en el fondo de su mente, algo comenzaba a despertarse. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las imágenes del espejo rondaban su mente, como un eco constante que no lograba acallar. Cuando finalmente cerraba los ojos, un desfile de pesadillas la invadía. Garras desgarrando carne, gritos ahogados en la oscuridad y una sombra enorme acechando desde los árboles. Despertó sobresaltada, jadeando, el cuerpo cubierto de sudor frío. Las articulaciones le dolían, como si hubiera corrido durante horas. Miró sus manos, buscando algo extraño, pero solo encontró temblores. El silencio de la madrugada era casi absoluto, salvo por un ruido distante. ¿Era un aullido? Sofía se puso de pie, tambaleante, y fue hasta la ventana. La luna llena iluminaba el campo desolado, pero nada se movía. Regresó a la cama, aunque sabía que no encontraría descanso. Una sensación desconocida empezaba a invadirla. Un hambre, un vacío, algo primitivo y aterrador. Al amanecer, Sofía despertó con una sequedad insoportable en la garganta. Bajó apresurada a la cocina y bebió un vaso de agua. Luego otro, pero ninguno logró calmarla. Miró hacia el refrigerador y, sin pensarlo demasiado, tomó un trozo de carne cruda que había guardado para cocinar. La simple visión de la carne,
fresca provocó que su boca se llenara de saliva. Su respiración se aceleró mientras un impulso irracional la empujaba a morderla. Al primer mordisco, el sabor metálico de la sangre invadió su lengua. Cerró los ojos, estremecida, y un extraño placer la recorrió. Pero entonces se detuvo, horrorizada por lo que estaba haciendo. Tiró el pedazo al suelo y se llevó las manos a la boca, limpiando la sangre con el dorso. Sofía se miró en el reflejo de la ventana y por un instante creyó ver un destello amarillo en sus ojos. A medida que avanzaba el día, la sensación de inquietud en Sofía solo crecía. Decidió bajar nuevamente al sótano, como si el espejo la llamara con una fuerza invisible. Quería enfrentarse a él, probarse a sí misma que todo era una ilusión. Se colocó frente al vidrio, respirando hondo antes de alzar la mirada. Esta vez, el reflejo no esperó para mostrarle su verdad. Era una criatura híbrida, mitad humana, mitad bestia. Su piel estaba marcada por venas oscuras y pulsantes, mientras los músculos se retorcían como si intentaran romper su cuerpo desde dentro. Sofía retrocedió con un grito ahogado, pero no apartó la vista. El reflejo la observaba, moviéndose con independencia. En un momento que pareció eterno, el rostro de la criatura se torció en una sonrisa siniestra, mostrando dientes afilados que brillaban bajo la escasa luz. Ella escapó del sótano, pero el miedo ya había echado raíces. Esa noche el mundo comenzó a cambiar para Sofía. Acostada en su cama, trató de calmar su respiración, pero todo a su alrededor parecía amplificado. Podía oír el débil crujir de la madera en las paredes y el zumbido de un mosquito al otro lado de la habitación. Entonces, lo sintió. Un olor punzante, metálico, que parecía venir del suelo. Bajó al primer piso siguiendo el rastro, como si una fuerza la guiara. Llegó a la despensa y allí, detrás de un mueble viejo, encontró el cuerpo de un ratón muerto. El aroma era nauseabundo, pero al mismo tiempo, atrayente. Sofía se llevó las manos a la nariz tratando de bloquear el olor, pero no podía ignorarlo. Su corazón latía con fuerza, y la visión del pequeño cadáver la hizo temblar de hambre. Se retiró tambaleando, aterrorizada. Su mente gritaba, pero su cuerpo parecía celebrar la revelación de un nuevo instinto. El dolor comenzó al anochecer, una punzada en las articulaciones, como si sus huesos estuvieran siendo forzados a adoptar una forma antinatural. Sofía se dobló sobre sí misma, gritando, mientras sus manos comenzaban a hincharse. Las uñas se alargaron, transformándose en garras amarillentas. Su piel parecía demasiado tensa, incapaz de contener los músculos que se retorcían debajo. Cada espasmo arrancaba un grito, pero estos se convertían en gruñidos involuntarios. Se arrastró hacia el espejo en un intento desesperado de entender lo que estaba sucediendo. Cuando su reflejo apareció, casi no lo reconoció. Sus dientes ahora eran afilados, y sus labios estaban cubiertos de sangre de los cortes que sus propios colmillos le habían provocado. El espejo pareció vibrar como si celebrara su tormento. Su reflejo sonrió, y una voz susurró en su mente: «Esto es solo el comienzo». Sofía cayó al suelo, jadeando, aterrada por lo que veía y sentía. Sofía despertó al borde del amanecer, con el cuerpo empapado de sudor y el eco del dolor recorriendo sus músculos. Pero lo que más la inquietaba era la sensación creciente de hambre, una necesidad que ya no podía ignorar. Salió de la casa, descalza, impulsada por un instinto que no lograba comprender. La tierra húmeda bajo sus pies y el frío de la madrugada parecían no afectarla. Su respiración era pesada, y su corazón latía al ritmo de algo primitivo, algo que la llamaba desde la profundidad del bosque cercano. A medida que se adentraba en la arboleda, sus sentidos se agudizaban. Podía oler la humedad de las hojas, escuchar el crujido de las ramas bajo las patas de algún animal pequeño. Sus ojos parecían captar incluso los movimientos más leves. Sin darse cuenta, comenzó a correr, empujada por un hambre que no era solo física, sino ancestral. Sofía despertó en el corazón del bosque, con el amanecer filtrándose entre los árboles.
Su cuerpo estaba cubierto de sangre seca, y sus manos temblaban al ver las garras que todavía conservaban restos de carne y piel. Frente a ella yacía un cervatillo destrozado, su cuerpo desgarrado de una manera brutal. Los detalles eran tan nítidos que su estómago se revolvió. Las costillas expuestas, el olor a sangre fresca, el silencio abrumador del bosque como si la naturaleza misma guardara luto. Se levantó tambaleándose, el horror oprimiendo su pecho. Pero junto al miedo, una sensación oscura la perturbó: satisfacción. Había algo en esa cacería que llenaba el vacío que llevaba días sintiendo. Intentó convencerse de que no había sido ella, pero las marcas en sus manos y el sabor metálico en su lengua eran pruebas imposibles de ignorar. Algo dentro de ella había cambiado. De vuelta en la casa, con las ropas sucias y el cuerpo temblando, Sofía se dirigió al sótano como en un trance. Allí estaba el espejo, imponente, como si la esperara. La habitación olía a humedad, pero había algo más en el aire. Una presencia, una energía que parecía emanar del objeto. No quería enfrentarlo, pero no podía resistir la atracción. Mientras lo cubría nuevamente con el trapo mohoso, una fuerza invisible pareció detener sus manos. Por un instante, el reflejo se mostró sin que ella lo mirara directamente. Su imagen no era humana. El monstruo del bosque estaba allí, observándola, los ojos amarillos ardiendo como brasas. Sofía retrocedió, pero sintió un tirón en su interior, como si el espejo reclamara algo que ya era suyo. El aire se llenó de un susurro que parecía venir de todas partes. No puedes huir de lo que eres. Esa noche, Sofía cerró todas las puertas y ventanas, tratando de sofocar el eco de los susurros que la habían perseguido desde el sótano. Pero no importaba cuánto intentara ahogar el sonido. Las palabras seguían resonando en su mente. Acepta lo que eres. Trató de dormir, pero los sonidos de la casa parecían amplificados. Escuchaba cada crujido, cada golpe del viento en las persianas, pero lo más aterrador era la sensación de una presencia constante, como si alguien la vigilara. Alrededor de la medianoche un ruido seco la sobresaltó. Provenía del sótano, bajó con pasos temblorosos, su respiración pesada mientras descendía las escaleras. El espejo ya no estaba cubierto. Su reflejo la miraba fijamente, pero no era su rostro. Era una criatura bestial, jadeante, con dientes afilados y ojos dorados, que brillaban con un hambre insaciable. Y entonces lo oyó, claramente esta vez. Tu destino te espera. Sofía despertó con el corazón acelerado, incapaz de soportar un segundo más en aquella casa. Tomó una maleta apresurada, lanzando dentro lo esencial, y salió al amanecer, decidida a abandonar el lugar maldito. Condujo por el camino rural, dejando atrás la sombra del bosque y la silueta de la vieja casa. Pero, a medida que avanzaba, algo extraño sucedía. Cada cruce que tomaba parecía llevarla de vuelta al mismo punto. El camino serpenteaba, confundiéndola, y el paisaje se repetía como un mal sueño. Detuvo el auto al borde de un claro y se bajó, jadeando de desesperación. Sentía un peso invisible en los hombros, una fuerza que parecía retenerla. Cuando miró a lo lejos, la casa apareció entre los árboles como si nunca hubiera partido. Cayó de rodillas, gritando, mientras una voz resonaba en su mente. Nunca podrás huir de nosotros. Sofía regresó a la casa, derrotada, con el síntose eco de los susurros persiguiéndola. Subió al desván en busca de respuestas, hurgando entre las viejas pertenencias de su tío. Allí encontró un cofre cerrado con llave, pero la cerradura ya estaba oxidada y cedió con un golpe. Dentro había documentos antiguos, fotografías amarillentas y un diario de cuero. Al abrirlo, su sangre se heló. Las páginas estaban llenas de relatos de transformaciones similares, de pesadillas que su tío también había vivido. Descubrió algo aún más aterrador. La maldición no era casual, era un legado, transmitido de generación en generación. Cada herencia de la casa marcaba el inicio del mismo destino para quien la recibiera.
En una foto, reconoció a su tío, pero también a una figura más joven que se parecía mucho a ella. «Eres parte de esto», decía un escrito. «La sangre siempre llama». Aquella noche, incapaz de luchar más contra el magnetismo del espejo, Sofía bajó nuevamente al sótano. Su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de una tensión que no podía explicar. El espejo estaba allí, descubierto, y su reflejo la esperaba con ojos brillantes, casi burlones. Esta vez, el reflejo no se limitó a imitarla. Abrió la boca y habló. «Es inútil resistirse, Sofía. Eres una de nosotros. Todo lo que sientes, lo que temes, es tu verdadera naturaleza llamando». Sofía retrocedió, con la espalda contra la pared. «No, esto no soy yo. Esto no puede ser real». El reflejo rió, un sonido bajo y gutural que resonó en toda la habitación. «Completa el ritual. Acepta lo que eres. Solo entonces tendrás el poder para dejar de huir». Antes de que pudiera reaccionar, su imagen comenzó a transformarse nuevamente, mostrándole el monstruo que acechaba en su interior. La luna llena colgaba pesada en el cielo cuando Sofía despertó esa noche. No recordaba haberse quedado dormida, pero sus sentidos estaban despiertos, más agudos que nunca. El aire nocturno le traía olores de la tierra húmeda, de la vegetación y algo más. Un aroma metálico, caliente que la hacía salivar. Sin saber cómo, sus pies descalzos la llevaron al bosque. Corría a una velocidad que nunca creyó posible, sus piernas moviéndose con precisión animal. Cada sonido en la noche parecía un faro, cada crujido de una rama un latido que la guiaba. Entonces lo vio. Un hombre perdido, un viajero con una linterna que iluminaba el camino, ignorante del peligro que lo acechaba. Sofía se agazapó entre las sombras, sus garras ansiosas, el corazón latiendo al ritmo de una excitación salvaje. Cuando saltó sobre él, su mente gritó en resistencia, pero su cuerpo ya había tomado la decisión. El cuerpo del viajero cayó al suelo con un golpe, seco, sus gritos sofocados por la garra que cubría su boca. Sofía sentía la calidez de la sangre que empapaba sus manos y el ritmo frenético del corazón de su presa. Su mandíbula se tensó, los colmillos listos para desgarrar, pero entonces algo la detuvo. Imágenes de su vida humana comenzaron a inundar su mente. Risas en una tarde soleada, la calidez de un abrazo, el sonido de su propia voz cuando aún era solo ella. La humanidad que quedaba en su interior luchaba por emerger, encendiendo un fuego de culpa y horror. Sus manos temblaron, su respiración se volvió irregular. Pero la bestia dentro de ella no cedía, exigiendo alimento, reclamando lo que ahora consideraba suyo. Entre lágrimas y gruñidos, Sofía se inclinó, presa de un conflicto devastador. El hombre dejó de moverse, y con él, algo más dentro de ella se apagó. Cubierta de sangre, Sofía corrió a través del bosque, el viento frío azotando su rostro. Sentía las ramas rasgando su piel, pero el dolor no era nada comparado con la tormenta en su mente. Cada paso parecía llevarla más cerca de un abismo del que no podría escapar. Al llegar a la casa se dirigió directamente al sótano. El espejo estaba allí, inmóvil pero imponente, como un juez esperando su confesión. «Esto es culpa tuya», gritó, tomando un martillo oxidado que encontró entre los escombros. Lo alzó con fuerza y lo descargó contra el cristal. Pero el vidrio no se rompió. El impacto resonó en la habitación, y el reflejo en el espejo se mostró intacto, mirándola, con una sonrisa cruel. El espejo comenzó a vibrar y en su superficie apareció un mensaje grabado. «Romperme no te salvará. Enfréntame o sucumbe por completo». Sofía cayó al suelo, vencida. Sofía permaneció de rodillas frente al espejo, jadeando, mientras el mensaje grabado desaparecía, reemplazado por su reflejo. Pero no era su rostro humano, era la criatura que la atormentaba. Los ojos amarillos brillaban con un fuego sobrenatural, y la sonrisa del monstruo revelaba los colmillos que ahora conocía demasiado bien. Entonces,
El espejo habló nuevamente, esta vez con una voz profunda y resonante. ¿Quieres saber qué eres? Eres el eco de un linaje que nunca pudo escapar de su propia oscuridad. Las imágenes comenzaron a proyectarse en el cristal. Generaciones pasadas, hombres y mujeres sufriendo las mismas transformaciones, siendo consumidos por sus instintos bestiales. Cada uno de ellos intentó resistirse, pero todos terminaron aceptando la maldición como su destino. La bestia no es un castigo, continuó la voz. Es la verdadera forma de tu alma. Todo lo que temes, todo lo que reprimes, ahora tiene libertad. Sofía lloró, pero no apartó la vista. El dolor regresó, esta vez con una intensidad insoportable. Sofía se retorció en el suelo, sintiendo cómo su cuerpo se desgarraba desde dentro. Los huesos crujieron al romperse y reorganizarse, alargándose y fortaleciéndose. Su piel se estiró, sus venas pulsaron con violencia, y un grito desgarrador salió de su garganta transformándose en un rugido gutural. Cada segundo era un tormento, pero también una liberación. La carne se rompió en tiras, revelando un pelaje oscuro y grueso que surgía debajo. Sus manos se convirtieron en garras letales, y su mandíbula se expandió, albergando colmillos que podían destrozar cualquier cosa. Cuando finalmente se puso de pie, no era más Sofía. Era la criatura que había visto en el espejo. Sus sentidos explotaron en una cascada de estímulos. El olor del miedo, el sonido de la sangre bombeando a kilómetros de distancia, la frescura de la noche en su piel animal. El espejo brillaba, débilmente detrás de ella, como si celebrara su victoria. La bestia que ahora era Sofía salió del sótano con movimientos ágiles, casi felinos, como si hubiera nacido para habitar aquel cuerpo monstruoso. Su respiración pesada condensaba en el aire frío de la noche, y cada paso resonaba con una fuerza que antes no había conocido. El mundo era diferente. Todo vibraba con vida, el crujir de las hojas, el latido de pequeños corazones bajo tierra, el rastro de presas cercanas. Cada olor, cada sonido, cada sensación despertaba un placer oscuro que no podía controlar. Alzó la cabeza hacia la luna llena y dejó escapar un aullido que resonó por el bosque, una proclamación de su nueva existencia. En ese instante, comprendió que ya no era Sofía. La humanidad que había luchado tanto por preservar estaba enterrada bajo el instinto primitivo que ahora gobernaba su ser. La luna brilló más fuerte, como si la aceptara. La cacería apenas comenzaba. De regreso en la casa, la bestia que alguna vez fue Sofía se sintió atraída nuevamente al sótano. El espejo brillaba con una luz pálida, pulsando como si tuviera vida propia. Se acercó, fascinada, y su reflejo la recibió con una mirada intensa, casi solemne. La voz profunda regresó resonando en su mente. Ahora eres una con nosotros, pero queda un último paso. Debes renunciar a lo que queda de tu humanidad. En la superficie del espejo, imágenes del pasado de Sofía aparecieron, su infancia, sus risas, sus momentos de amor y esperanza, pero estas fueron reemplazadas por visiones de cacerías sangrientas, de poder sin límites, de una existencia gobernada por la fuerza y el instinto. Devora lo que queda de tu compasión, dijo la voz, y el poder será eterno. Sin vacilar, la bestia alzó su garra y la apoyó contra el vidrio. Una explosión de luz llenó la habitación. Cuando la luz del espejo se desvaneció, el cristal comenzó a ondular como si fuera agua. La superficie ya no mostraba el reflejo de la criatura, sino un paisaje oscuro, envuelto en sombras. Había árboles torcidos, cielos teñidos de rojo y ojos brillantes que observaban desde las tinieblas. Sofía, o lo que quedaba de ella, dio un paso hacia el espejo, y el portal pareció recibirla con un zumbido bajo. Una energía densa la envolvió, atrayéndola con promesas de poder infinito. Cruzó el umbral, sintiendo cómo su cuerpo se sumergía en una dimensión donde el tiempo y la realidad no tenían sentido. En este mundo, la rodeaban figuras bestiales, lobos gigantes y criaturas híbridas que caminaban erguidas. Una de ellas, más imponente que las demás, se acercó
con ojos que brillaban como brasas. «Bienvenida a casa», dijo con una voz grave. «Ahora eres una de nosotros». La figura imponente se acercó lentamente, sus pasos resonando como tambores en el suelo oscuro. Sofía lo observó, consciente de que ya no era humana, pero con una chispa de duda que aún resistía en lo más profundo de su ser. La criatura extendió una garra hacia ella y habló con un tono que vibraba en su mente. «Para permanecer aquí, para convertirte en una verdadera depredadora, debes renunciar al último vestigio de tu humanidad. Compasión, culpa, recuerdos, todo debe ser consumido». Sofía miró su reflejo en las aguas oscuras del portal, viendo cómo sus ojos aún contenían un brillo de lo que una vez fue. Pero cuando la bestia dentro de ella rugió, exigiendo sangre y poder, levantó su garra y la entrelazó con la de la criatura. El aire alrededor de ella se encendió, y una energía negra fluyó hacia ella, enterrando su último rastro de humanidad. Sofía despertó en el suelo frío del sótano jadeando. Por un momento, creyó que todo había sido un sueño, pero al levantarse, notó cómo sus garras se hundían en el cemento. Su cuerpo aún vibraba con la energía que había recibido en el portal, y la oscuridad que la rodeaba parecía respirar con vida propia. La casa ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de moho negro que se movía como si tuviera voluntad. Las sombras en cada rincón eran más profundas, llenas de ojos brillantes que la observaban. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el eco de sus propios movimientos. Subió las escaleras, pero cada ventana y superficie reflejaba su forma bestial. No había escape. Su monstruosidad estaba presente en todos lados. Se acercó a una ventana y vio el pueblo a lo lejos, dormido bajo la luz de la luna. Una necesidad ardiente comenzó a crecer en su interior. La cacería no podía esperar. Mientras avanzaba por la casa, cada superficie reflectante le devolvía su forma monstruosa. Los espejos, las ventanas, incluso el brillo de las ollas oxidadas en la cocina mostraban sus garras, sus colmillos y los ojos amarillos que ardían con un hambre insaciable. La bestia que ahora era Sofía se detuvo frente a un espejo del corredor. Su reflejo se movía independientemente, sonriendo con una mueca que no imitaba sus gestos. «Mírate», dijo la voz desde el cristal, burlona y triunfante. «Esta eres tú. Este siempre fuiste tú. Todo lo demás fue una ilusión». Sofía rugió, alzando sus garras para romper el espejo, pero el vidrio permaneció intacto como si estuviera burlándose de su frustración. La casa entera parecía reír con ecos oscuros. En su interior, la bestia rugía con fuerza creciente, reclamando lo que sabía inevitable, el festín que la luna prometía. Sofía ya no podía resistirlo. El hambre era un pozo sin fondo, un rugido constante que quemaba su interior. Salió de la casa corriendo a 4 patas, movida por un instinto que la guiaba hacia el pueblo cercano. La luna llena iluminaba el camino, y su nuevo cuerpo respondía con una velocidad y agilidad sobrehumanas. Cuando llegó al primer grupo de casas, todo estaba en silencio. Sin embargo, el aroma del miedo, del calor humano dormido, impregnaba el aire como un banquete servido solo para ella. Se movió entre las sombras observando a través de una ventana. Dentro, una familia descansaba, ajena al horror que los acechaba. Su respiración se aceleró. Sus garras arañaron la pared de madera, dejando marcas profundas. Con un rugido bajo, derribó la puerta. Los gritos llenaron la noche, pero fueron ahogados rápidamente por la brutalidad de su ataque. La sangre fluía, calmando su hambre, pero solo por un instante. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de un gris tenue, Sofía se encontraba en el centro del pueblo, rodeada de caos. Las casas ardían, los cuerpos estaban esparcidos en la tierra, y el aire era un cóctel de humo, sangre y desesperación. Pero no estaba sola. Entre las sombras, otros aparecieron. Criaturas como ella, híbridos entre humano y bestia, se acercaban,
lentamente, sus ojos brillando con el mismo destello dorado. Algunos caminaban erguidos, otros a cuatro patas, pero todos compartían un vínculo palpable, como si una mente colectiva los guiara. Uno de ellos, una figura más vieja con cicatrices que surcaban su pelaje oscuro, se acercó a Sofía y la olfateó. Asintió lentamente, como reconociendo algo en ella. El espejo te trajo aquí. Ahora eres parte del clan. Sofía alzó la vista hacia la luna que aún colgaba pálida. Ya no estaba sola, y la cacería recién comenzaba. Bajo la luz pálida del amanecer, Sofía y el clan de criaturas caminaron juntos hacia el bosque, dejando atrás un pueblo en ruinas. A su alrededor, los sonidos de la naturaleza se mezclaban con los ecos de los gritos que aún parecían flotar en el aire. En su interior, la humanidad había desaparecido por completo. Ya no había lugar para el remordimiento, solo para el poder que ahora fluía en su cuerpo. Cada latido de su corazón era un recordatorio de lo que había ganado y de lo que había sacrificado. A la distancia, una bruma oscura comenzó a levantarse en el horizonte, y en ella se formó la silueta del espejo. Aunque ya no estaba físicamente en la casa, su presencia la seguía, hablándole en susurros. El ciclo continúa, eres nuestra, y ellos también lo serán. Sofía aulló junto a su nueva manada, un grito que prometía terror eterno. La historia ha llegado a su fin. Si tienes algún comentario o deseas otra narrativa, estoy aquí para ayudarte.